la televisión a color y todos los grandes inventos mexicanos para el mundo. México es reconocido por su riqueza, diversidad y gastronomía. Sin embargo, ha contribuido a la historia de la humanidad con varios inventos. Te contamos cuáles son los más importantes hechos en México o por mexicanos. Número 1. Flotador de baño. El flotador del retrete, un mecanismo que controla el flujo de agua, fue inventado en 1790 por José Antonio Alzate y Ramírez. Este ingeniero mexicano de Ozumba, Estado de México, inventó el obturador automático flotante, mejor conocido como flotador, con el fin de evitar el desperdicio de agua. Número 2. Máquina para tortillas. La primera máquina tortilladora fue inventada en 1904 por Everardo Rodríguez y su socio Luis Romero. Esta máquina producía tortillas cuadradas, algo que fue modificado posteriormente tras no ser bien recibida. Desde el surgimiento de las primeras tortilladoras, estas han tenido varios cambios innovadores. Por ejemplo, en 1957, Fausto Celorio Mendoza inventó la primera máquina automática capaz de producir 16,000 tortillas por día. Número 3. Televisor a color. En 1940, el ingeniero Guillermo González Camarena patentó en México un sistema tricromático de secuencia de campos, que utilizaba los colores primarios para la captación y reproducción de imágenes. Más tarde, en 1942, González Camarena obtuvo la patente en Estados Unidos, la cual, según la embajada norteamericana, sería una patente clave para el desarrollo de la televisión a color. En los años 60, González Camarena inventó el sistema bicolor simplificado mexicano como una alternativa mucho más simple y barata al sistema de televisión analógico, mejor conocido por sus siglas iniciales NTSC. Este sistema sería utilizado por la NASA en la misión Voyager en 1979. Número 4. Píldora anticonceptiva. El 15 de octubre de 1951, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas hizo una aportación equiparable con aquellos que han logrado el premio Nobel. Esto según la Universidad Autónoma de México. Logró sintetizar la noretisterona, el ingrediente activo de la píldora anticonceptiva. Número 5. Tinta indeleble. El ingeniero bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional Filiberto Vázquez Dávila es el creador del líquido indeleble que se aplica desde 1994 durante los procesos electorales en México, Honduras, Nicaragua y otros países de Latinoamérica. Número 6. Pintura antigrafiti. En 2001, el Instituto de Física de la UNAM desarrolló la pintura antigrafiti. Esta pintura contiene un agente hidrofóbico, sustancia que no puede mezclarse con el agua. Este invento está registrado bajo el nombre de Deletum 3000 y tiene como objetivo reducir la inversión destinada a la limpieza de grafitis o pintas de muebles. Número 7. Lluvia sólida. Según la agencia informativa CONACYT, el ingeniero químico industrial Sergio Jesús Rico Velasco, investigador del Instituto Politécnico Nacional, creó la lluvia sólida con el objetivo de aprovechar el agua de la lluvia, resolviendo así el problema de falta de agua para los cultivos. Básicamente, la lluvia sólida convierte el agua en sólido para reducir el desperdicio por infiltración o evaporación. Número 8. Cinturón volador. El cinturón volador, también conocido como el jetpack mexicano, fue inventado por el ingeniero mexicano Juan Manuel Lozano Gallegos, fundador de la empresa Tecnología Aeroespacial Mexicana. Número 9. Concreto translúcido. En el 2005, los estudiantes de Ingeniería Civil Joel Sosa y Sergio Omar Galván solicitaron la patente del método de fabricación de concreto translúcido, el cual permite el paso de la luz. Este concreto crea ambientes mejor iluminados y reducciones significativas en los gastos de colocación y mantenimiento. Y número 10. Nanomedicina contra el cáncer. La doctora Tessy María López, profesora investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, es reconocida por su trabajo en nanomedicina catalítica, capaz de eliminar tumores cancerígenos. En 2019, López solicitó la patente ante el INPI. Estos fueron los 10 grandes inventos mexicanos o de mexicanos para el mundo. ¿Conoces algún otro? Síguenos y comparte para más contenido.